Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra casa, a la sede de Grupo Plaza 14, donde hoy ejercemos de anfitriones para presentar los resultados del informe del tercer trimestre del mercado inmobiliario de Aragón. Gracias a Luis Fabra, Alberto Monzón, de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, por hacer esto posible. Muchas gracias también a Fernando Baena, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón. Gracias a David Galaría, también de Ibercaja, y a Mónica Tello, de Ingenus. Gracias a los medios aquí presentes y al resto de asistentes que hoy nos acompañáis para dar comienzo a esta presentación. Tras la presentación, lo que haremos será pasar a la rueda de preguntas, donde los medios y cualquiera de los asistentes podréis plantear las cuestiones que consideréis oportunas. Y para finalizar, al fondo de la sala, tendremos oportunidad de poder disfrutar de un café y un agradable momento de networking. Así que sin más, Luis. Bien, pues buenos días y como director de la cátedra, como siempre, agradecer a todos las empresas e instituciones que hacen posible dar soporte a todas las actividades que organizamos desde la cátedra, a Grupo Plaza 14 por su generosidad en prestarnos la sede y, como ya sabéis, es rotatoria entre todos los patronos de la cátedra, al Colegio de Registradores de España, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, a Grupo Ibercaja y a Ingenus Urban Consulting. Todos ellos pues, son colaboradores en las diversas actividades, entre otras la de dar cada trimestre presentar un informe del mercado inmobiliario de Aragón que nos permita tener un conocimiento más profundo de la realidad que nos ocupa, ¿no?, como profesionales del sector, y que permite pues, conseguir lo que buscamos, ¿no? Es la transparencia dentro del mercado. Como siempre, pues decirles que este informe desde ya está disponible en la página web de la cátedra, en catedramercadoinmobiliario.unizar.es. Allí se puede descargar. No solo este informe, sino los de trimestres precedentes. A veces pues me llaman y dicen, oye, necesito los datos de locales comerciales de hace 3 trimestres, de no sé qué. Bueno, pues allí está toda la información. Entonces, desde que se creó la cátedra, todo lo que hemos hecho, los vídeos de las presentaciones, como la que estamos teniendo ahora, o todos los documentos que hemos elaborado, están disponibles en la página, en la página web. También, como siempre, recordarles que bueno, el informe tiene más de 100 páginas, tiene muchísimo contenido. Es un informe que en nuestras presentaciones intentamos sintetizar, digamos, dar los aspectos más destacados de lo que ha ocurrido durante el trimestre en el mercado, pero que es un informe para trabajarlo, para digerirlo, ¿no?, con tranquilidad en nuestros respectivos lugares de trabajo, porque como profesionales del sector creo que nos puede aportar, digamos, bastante información de cómo van las cosas, ¿no? La estructura es la ya conocida, pues un apartado de contexto socioeconómico, luego nos centramos en vivienda, distinguiendo entre el total general y un apartado específico de obra nueva, y luego pues otras tipologías de bienes inmuebles, locales, naves, garajes, trasteros, finalizando con la parte hipotecaria y unos anexos que incorporamos como novedad el trimestre pasado y que nos da un desglose de resultados a nivel de barrio de la ciudad de Zaragoza de 3 variables. Bien. Bueno, como digo, pues me voy a centrar en los aspectos más relevantes de estas más de 100 páginas que tiene el documento, ¿no? Intentaré ser breve para dar paso a la participación de mis compañeros de mesa y que puedan realizar las correspondientes preguntas, ¿no? Bien, como siempre comenzamos por la variable más importante, que es la actividad, el número de compraventas. En el tercer trimestre en Aragón se han registrado algo menos de 3.700 compras de vivienda, 3.685. Si nos fijamos en el dato puro, tal cual nos refleja esa unidad, esa cantidad de compraventas, con respecto al trimestre precedente, es la línea gris que tienen aquí en pantalla, supone una caída de compraventas, algo esperado, es decir, estamos en una orientación distinta del ciclo inmobiliario. Hemos dejado atrás, digamos, ese periodo extraordinario de 2021 y la primera mitad del 2022 y vamos a otro horizonte del mercado. Bien, y ese horizonte del mercado pues es peor que el que hemos tenido con anterioridad, y sobre todo si nos comparamos con el mismo trimestre del año pasado, tenemos una caída del 20%. ¿Es preocupante esa caída del 20%? Pues bajo mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque si ven este pico que hay aquí arriba, esas 4.572 compraventas que he querido destacar, son precisamente las del tercer trimestre de 2022. Es decir, que nos tenemos que ir hasta 2007 para encontrar un volumen de compraventas tan extraordinario. No vamos a repetir los argumentos que ya presentamos en otros trimestres de por qué tuvimos ese periodo tan excepcional, pero sin embargo nos estamos comparando con un periodo
que tuvo unas situaciones muy particulares y en comparación con ese momento, lógicamente, estamos en un proceso de retroceso en lo que es el número de compraventas. Sin embargo, pues con mi equipo de datos me gusta siempre que las series estadísticas sean series largas porque nos pueden o nos permiten poner en contexto adecuadamente lo que son los datos, ¿no? Fíjense que esos datos, esas 3.685 compraventas del tercer trimestre, están muy por encima de la mayoría de trimestres de los últimos 15 años. De hecho, el periodo 2017-2019, que es al que creo que nos estamos dirigiendo a esas cifras, de en torno a 3.500 compraventas, 3.200, son cuantías todavía que registramos por encima de esos niveles que tuvimos en esos momentos en los que nos sentíamos cómodos, nos encontrábamos bien con el número de compraventas. Como siempre, además de ver la coyuntura, además de ver los datos trimestrales, conviene que veamos los datos, las tendencias, los datos anualizados. En los últimos 12 meses en Aragón seguimos manteniendo niveles por encima de las 15.000 compraventas, 15.154 en los últimos 12 meses, compraventas de vivienda. Con respecto a los 12 meses precedentes, la caída ha sido cercana al 9%. Fíjense en la serie, se ve claramente esa clara tendencia descendente. Cuando los datos anualizados comienzan una senda descendente, ya nos marcan una tendencia, por eso hay que distinguir entre la coyuntura y la tendencia. Sin embargo, nuevamente observen que esas más de 15.000 compraventas nuevamente se sitúan muy por encima de esas 12.500, 13.500, que era la situación en las que nos movíamos en esos años 2017-2019, que insisto, creo que son hacia las cifras en las que nos vamos a ir dirigiendo a partir de 2024. De hecho, si intentamos eliminar lo que podemos catalogar el truco de los datos anualizados y tomásemos el último trimestre, que es el segundo peor de los 4 últimos, por encima del cuarto trimestre de 2022, si multiplicamos por 4 los datos del último trimestre, estaríamos en este dato que he destacado aquí arriba a la derecha, 14.740 compraventas. Bien, por tanto, son cifras que son peores de lo que teníamos, pero no son malas cifras en cuanto a actividad de compraventas. Por eso a mí, cuando hablamos de número de compraventas, me gusta hablar de qué es normal y qué no es normal. Y a los que, perdón, esta es la mía, el agua. Los que ya me siguen desde hace un tiempo, pues siempre digo que lo normal en compraventas en la España interior, en zonas que no haya elevado peso de segunda vivienda de naturaleza turística, suele estar entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En Aragón tenemos 1.350.000 habitantes y, por tanto, estaríamos en la actualidad en 11,19 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, es decir, que estamos por encima de lo que podemos catalogar una dinámica normalizada del mercado. Es decir, no va mal, digamos, en cuanto a volumen en términos absolutos. Por otro lado, esta reducción que hemos tenido en el número de compraventas por cada 1.000 habitantes y año, un dato que siguen muchas personas, ¿verdad, Fernando? Siempre hablamos de este parámetro. Pues bueno, es un dato que se ha visto penalizado por doble vía en este último trimestre. Por un lado, por el hecho de que han caído, lógicamente, el número de compraventas, pero por otro lado, ha corregido el INE los datos de población, nos ha asignado un mayor número de habitantes y, por tanto, también el incrementar el número de habitantes en los datos estadísticos de Aragón ha supuesto que se ha reducido. Pero aún así estamos en unas cifras óptimas. Dirigirse hacia niveles de en torno a 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, es decir, en torno a 13.500 compraventas, serían cifras totalmente normalizadas en cuanto a la dinámica del mercado. Hemos tenido o venimos de un periodo excepcional, como decía anteriormente. Si desagregamos territorialmente, aquí ya vemos un aspecto más importante y es, por ejemplo, los datos de la ciudad de Zaragoza. Aquí la caída es más importante. Estamos en 1.610 compraventas. Si volvemos hacia detrás y vemos la explicación de la reducción del total de compraventas, observemos que fundamentalmente ha venido por el lado de la vivienda nueva. Bien, claro, estamos en 608 compraventas. A mí no me preocupa este dato de vivienda nueva. ¿Por qué? Porque el que se entregue una promoción de vivienda en un trimestre frente a otro de 150 viviendas, pues nos da este lugar a esta tasa de corrección. Es decir, para mí realmente el mercado no está en un proceso de caída de compraventas de vivienda nueva, por supuesto que no es así. Y eso se ha producido fundamentalmente en Zaragoza y es lo que ha penalizado o sobreexpuesto al resultado de caída en el caso de los datos que se nos presentan. Yo aquí me quedaría con el dato analizado, esas 7.300 compraventas en la ciudad de Zaragoza en los últimos 12 meses, que nuevamente supone una caída del 12% con respecto a esos máximos que tuvimos, pero nos encontramos ligeramente por encima de ese destino
al que nos encaminamos en lo que va a ser la primera mitad del año 2024, que es las cifras que tuvimos en torno a mediados perdón, el periodo 2017-2019. Estamos en una ciudad en torno a 700.000 habitantes. 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y años nos situaría en torno a las 7.000 compraventas. 6.800, 7.200 compraventas anuales son cifras normalizadas. Si tuviésemos cifras más bajas, pues ya nos encontraremos en una situación de debilitamiento del mercado de compraventa de vivienda. A nivel provincial, pues tenemos, digamos, el reparto de esas 15.000 y pico entre las tres provincias. Aquí tienen el peso de cuota de mercado. Zaragoza provincia, pues como siempre suele estar en torno al 70%, la provincia de Huesca algo más del 20% y la provincia de Teruel algo menos del 10%. Pero nuevamente observen las series estadísticas, las gráficas de evolución y observen cómo la provincia de Zaragoza va retrocediendo, la provincia de Teruel también y la provincia de Huesca es la que parece mostrar un cierto grado de estabilidad mayor en lo que es número de compraventas de vivienda. Pero estamos claramente en un proceso de retroceso en cuanto a actividad de compraventas. En el informe tienen desglosado todos los municipios de Aragón más importantes en cuanto a número de compraventas. La gráfica, en la tabla de la izquierda tendrían el total de compraventas de los municipios que en los últimos 12 meses mayor número de compraventas han registrado con su cuota de mercado, y a la derecha lo tienen desagregado por provincias, los que más compraventas registran en la provincia de Zaragoza, en la provincia de Huesca y en la provincia de Teruel. Recordarles que, como les decía, en el caso de la provincia en el caso del municipio de Zaragoza también tienen desglosados resultados a nivel de barrio en el informe. Este gráfico nos muestra claramente estos municipios cómo están evolucionando. En la gráfica de la izquierda tienen la ordenación de mayor a menor en número de compraventas. Aquí en las cajas azules la tasa de variación interanual. Pero estos mismos datos donde mejor se ven es en el gráfico de la derecha. El grosor de la bola supone mayor o menor volumen de compraventas y la tasa interanual supone estar por encima del eje de las X, es decir, que crece en compraventas interanual o que decrecen. Si recuerdan presentaciones de trimestres anteriores, casi todos estaban en la parte de arriba, es decir, casi todos crecían. ¿Qué está ocurriendo? Un goteo progresivo del número de compraventas de vivienda, es decir, cada vez un mayor número de municipios está en un escenario de reducción del número de compraventas de vivienda. Esto no es algo que esté ocurriendo exclusivamente en Aragón, es decir, el lunes pasado se presentó el informe del Colegio de Registradores de España, que elaboró, me encargo de su redacción y es algo que está produciéndose con carácter general. El martes presentó el de Valencia, más adelante el de Cataluña, País Vasco, y la tendencia en el proceso de corrección del número de compraventas pues está presente con carácter general en el mercado. Bien, una vez visto el número de compraventas, las tipologías, pues bueno, aquí hay pocos cambios, ¿no? Lógicamente hemos visto que ha habido una caída coyuntural, el número de compraventas de vivienda nueva mayor en Aragón en el último trimestre y en consecuencia este pico, el porcentaje de vivienda usada, pues ha incrementado un poquito, el 83,50% de las compraventas del último trimestre ha sido vivienda usada, es decir, que la nueva se situaría en el 16,5%. Bien, la nueva libre, que es la práctica totalidad, el 15,31 y la protegida el 1,19. Pero digamos que aquí, al margen de ese aspecto coyuntural trimestral, digamos la estructura habitual es de algo más del 80% de vivienda nueva y algo menos del 20% de vivienda usada. Luego hablaremos un poquito de vivienda nueva. Y en lo que respecta a vivienda unifamiliar y vivienda colectiva, pues aquí también ha habido un pequeño repunte. La tendencia venía siendo descendente y creo que retomará la senda descendente de menor peso de vivienda unifamiliar. Sin embargo, en el último trimestre, el 20,41% de las compras han sido de vivienda unifamiliar y algo menos del 80% de vivienda colectiva. ¿Por qué creo que va a haber un menor peso de vivienda unifamiliar? Pues por lo que vengo observando en otros ámbitos, es decir, que esto con carácter general en otras comunidades autónomas, pues la tendencia viene siendo de reducción. Claro, la vivienda unifamiliar en Aragón es muy atípica. Estamos combinando pues, la típica vivienda del pueblo con la típica vivienda pues, de zonas de alto nivel adquisitivo de una gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no tiene mucha homogeneidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, esto es pues, como el aceite de oliva. Es decir, si nos suben el precio del aceite de oliva, pues consumimos menos aceite de oliva, ¿no? En este caso, ¿qué ocurre? Nos están subiendo el precio del dinero, los tipos de interés, con lo cual consumimos menos dinero. Normalmente, y luego lo veremos en otro dato de importe medio por vivienda, cuando eso ocurre, pues tendemos a comprar viviendas de un ticket medio más bajo, es decir, de menor importe, ¿no? Normalmente la vivienda unifamiliar, normalmente, pues tiene un importe total superior, por tanto, digamos que en el escenario de mercado al que nos dirigimos, posiblemente tenga una dimensión menor a aquellas viviendas unifamiliares de mayor importe medio. Esto se ve más claramente en la superficie.
Lo mismo, la superficie, normalmente si compramos más metros, pagamos más dinero, ¿no? Pagar más dinero supone pues requerir más endeudamiento. Si requerimos más endeudamiento y los tipos de interés pues nos han subido, pues en consecuencia, digamos, es más difícilmente accesible. Es decir, vamos a un horizonte donde estará más penalizado o tendrá menos dimensión de mercado las viviendas de mayor superficie que las de menor superficie. Y eso ya se está observando. Fíjese la reducción progresiva que está produciendo en la superficie media de vivienda nueva libre, en la vivienda usada más suavemente, pero también se está produciendo, y como digo, en otros ámbitos geográficos, todavía con mayor intensidad este proceso se está registrando, ¿no? De hecho, si dejamos la vivienda unifamiliar y tomamos únicamente los pisos, se ha producido un descenso del porcentaje de compraventa de pisos de más de 80 metros, estamos por debajo del 45% del total, y sin embargo, aunque ligeramente, se recupera con mayor peso en el mercado los pisos de 60 a 80 metros y los de 40 a 60. Y esta va a ser una senda que progresivamente se va a intensificar a lo largo de de los próximos trimestres. Igual que tuvimos en su momento, digamos, un auge de la vivienda unifamiliar en el posconfinamiento domiciliario de la vivienda de mayor superficie, yo creo que en el escenario de mercado al que nos dirigimos se va a producir el proceso contrario. En cuanto a la nacionalidad del comprador, pues bueno, los resultados siguen siendo buenos, menos buenos de los que venían siendo. En el último trimestre en Aragón el 6,45% de las compras han sido formalizadas por extranjeros. En el último año teníamos el 7,11%. No son malos datos. A nivel de provincia, la provincia de Huesca es la que alcanza el mayor peso, el 8,20%. Y Zaragoza 7,19%. Fíjese que los datos anuales, la línea roja que tenemos aquí abajo a la izquierda, marca su máximo de la serie histórica en cuanto a compra por extranjeros. Hemos tenido muy buenos trimestres. Y a nivel provincial, aquí tiene la gráfica de abajo a la derecha, fíjese que en las 3 provincias se incrementa el peso de compra por extranjeros. El desglose por nacionalidades nos muestra claramente que son nacionalidades que compran vivienda en Aragón porque han fijado su destino laboral en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estará muy vinculado el peso de la compra por extranjeros con los datos de empleo. Como veremos al final de la presentación, los datos de empleo no están siendo malos, están teniendo un buen comportamiento, por tanto, eso en principio puede dar confianza a tomar esa decisión de compra. Mientras esa situación no cambie, pues en principio la compra de vivienda por extranjeros seguirá siendo uno de los pilares importantes que tenemos en el mercado. Más intensamente en el conjunto de la geografía española y fundamentalmente en las zonas de la provincia mediterránea y las islas, ¿no? Bien, en cuanto a precios, bueno, precios un poco, la línea es la de continuidad de lo que veníamos viendo, es decir, ralentización de los niveles de crecimiento, la interanual en el 0,41, la trimestral incluso un ligero descenso, algo más de 1.500 euros por metro cuadrado. Si desglosamos territorialmente, pues en la ciudad de Zaragoza un descenso del 0,3%, la interanual sigue bajando, 2,82%, algo más de 1.900 euros metro cuadrado de precio medio en la capital, y en la provincia 1.627 euros, reducción trimestral y moderación del ritmo de crecimiento de la tasa interanual. Ahora veremos otras fuentes informativas y la lectura viene siendo la misma. Es decir, lo normal es que en cuanto corrige el número de compraventas, a continuación pues venga el precio y que poco a poco pues se vaya produciendo esa corrección. Aquí tenemos los datos globales de los municipios ordenados de mayor a menor número de compraventas. Y bueno, pues aquí tienen lógicamente, Sallén de Gallegos, el municipio de Aragón con mayor precio por metro cuadrado. Curiosamente, Cuarte y Huerva, precio medio superior a Zaragoza, alto peso de vivienda nueva, calidad media, aceptación por parte del mercado, etcétera, ¿no? Pero bueno, las tasas cada vez se van viendo que predominan todavía las tasas positivas, pero cada vez son menos positivas, es decir, que nos vamos dirigiendo hacia un proceso de relativa estabilidad de precios o incluso ligeros descensos que podremos ver con carácter más o menos generalizado en el año 2024. Bajo mi punto de vista, eso no es malo, es decir, y no estimo que vayamos a tener mucho más recorrido en lo que es el comportamiento del precio, porque el ritmo de crecimiento durante el ciclo 2015-2022 pues ha sido de crecimiento, pero moderadamente. Es decir, si vemos la serie histórica, pues todavía estamos muy lejos de los precios que tuvimos en el pasado y en consecuencia, pues bueno, estamos cambiando en el horizonte de tendencia de mercado, pero no me parece que vaya a ser preocupante con respecto a la evolución de los precios. Por otro lado, si tenemos crecimientos salariales y tenemos moderados descensos de precios, con lo que mejoramos es la capacidad de compra, es decir, que
posibilitamos que un mayor número de personas puedan acceder a la compra de vivienda. Pero bueno, esos encajes lo dejamos ahora para el final. Junto a los datos de registradores que acabo de mostrar, pues tienen los datos del INE y los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Son datos que, a diferencia de los que elaboramos con registradores, pues tardan más en salir. Estos son los datos del segundo trimestre. Pero bueno, si nos fijamos en la gráfica, porque lo importante aquí es la tendencia, veremos que vean las series de tasa de variación interanual aquí abajo, donde señalo con la flecha. En todos los casos se va viendo una progresiva ralentización del ritmo de crecimiento y que, como digo, pues a lo largo del 24 posiblemente tengamos una entrada en terreno negativo en las distintas fuentes informativas. Bien, ¿cuáles son los resortes o por qué se habla en muchos medios y se publica que con cierta extrañeza que las compraventas pues van descendiendo, pero que los precios muestran cierta resistencia? Bueno, hay dos factores fundamentales para aportar resistencia al precio. Uno de carácter coyuntural y otro de carácter estructural. De carácter coyuntural, fundamentalmente el comportamiento de la oferta. Lo tienen en pantalla. La oferta es reacia a corregir precios. Cuando el mercado corrige, esto ocurre en todos los ciclos inmobiliarios, es decir, que el oferente, el vendedor, siempre se pone del lado que le interesa, subjetivamente, ¿no? Es decir, que aunque veamos que bueno, pues tenemos una tendencia bajista, pues el haber observado precios recientemente elevados o más elevados de los que pueda tener ahora en el mercado, pues supone agarrarse a ese elemento, ¿no? Cuando ya corrige porque ve que el bien no se vende o que tarda más o que no hay visitas, pues es cuando se va asumiendo, se va interiorizando que hay que cambiar los precios, ¿no? Y en ese proceso de cambio estamos, ¿no? De momento los precios de oferta, pues fíjese que muestran tasas de variación positivas, trimestrales e interanuales. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, por eso digo que es un factor coyuntural. Más pronto que tarde el oferente tendrá que asumir esta realidad y poco a poco ir corrigiendo los precios a los que se desea vender. Bien, el segundo elemento, esto se ve en el caso de Aragón, que son estos datos, pero si cogemos los de las tres capitales, observen que en los tres casos tienen signo positivo las tasas trimestrales e interanuales. Este es uno de los factores. El otro factor que es de carácter estructural es el mercado del alquiler. El mercado del alquiler, fíjese que está en máximos históricos, 8,5 euros metro cuadrado mes en nuestra comunidad autónoma. Y si nos vamos al caso de Zaragoza, estamos en 9,2 euros metro cuadrado y mes. Y en ambos casos, en el caso de Zaragoza y en el caso de Aragón, con tasas positivas. Y vayamos donde vayamos, pues prácticamente en máximos históricos. ¿Qué ocurre? Pues que esto no se ve perspectivas de cambio, es decir, que hay poquísima oferta, hay demanda y en consecuencia pues el precio está en máximos. Porque hay una conexión entre el mercado del alquiler y el mercado de venta de compraventa en cuanto a la fijación de precios. Porque una persona puede estar dispuesta a vender, pero si viene un escenario de mercado donde el precio al que tiene que vender es notablemente más bajo, lo que hace es buscar otra alternativa. Y esa alternativa la encuentra en el mercado de alquiler. Y en el mercado de alquiler los retornos que obtiene son elevados, como consecuencia de que están máximos históricos. Con lo cual, ese máximo histórico en lo que son precios de alquiler sujeta el comportamiento de cierre de precios de compra-venta. Y esto va a ser estructural en la medida que a corto y medio plazo no vamos a ver un cambio en cuanto a la realidad del mercado del alquiler. Por otro lado, tenemos los datos de precios medios por vivienda, el ticket medio que comentábamos. Fíjese que ya estamos claramente en escenario de reducción de precios. La tasa trimestral e interanual se está reduciendo. 130.000 euros de precio medio por vivienda en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, si nos incrementan el coste de la financiación, pues tenemos menos capacidad de llegar a eso y, por tanto, recurrimos a la compra de viviendas de menor importe medio y eso se va viendo en lo que es la compra de menos metros, de menor superficie, ¿no? En el caso de estos datos, pues los tienen para Aragón, para Zaragoza, un municipio, fíjese, algo menos de 157.000 euros de precio medio, tasa trimestral negativa, tasa interanual negativa, es decir, compramos viviendas más económicas, y en la provincia algo menos de 140.000, también con tasa trimestral e interanual negativa. Tiene los datos también de volumen de mercado, no me voy a entretener aquí. Y ya pasaría tiene los datos por barrios que pueden ir analizando, y pasaría a la parte que normalmente pues explica Fernando Montón, pero que hoy por esas circunstancias no ha podido acompañarnos, y en consecuencia pues los datos de obra nueva. Los datos de obra nueva, pues la verdad es que no son nada malos, es decir, que al margen de esa reducción trimestral del número de compraventas, yo creo que las cifras en las que nos movemos fíjense que de número de visados, 2.742, con un crecimiento de cerca del 22%, es decir, una intencionalidad
de lanzar obra al mercado un 20% por encima de lo que tuvimos en cuanto a visados hace un año, nos muestra unas buenas perspectivas. Pero es que sobre todo esas 2.742, digamos, intención de sacar vivienda al mercado, están por debajo del total de compraventas de vivienda nueva en el último año, 2.772. Y si ven la serie de abajo, la línea roja, que es el número de compraventas de vivienda nueva, frente a la línea gris, que es el número de visados, llevamos 5 años donde el mercado absorbe más obra nueva de la que se lanza al mercado. Es decir, que estamos ante un mercado totalmente equilibrado, que estamos en una ratio de 0,99 de número de visados con respecto. Estamos un 1% menos de lanzamiento al mercado de lo que el mercado está absorbiendo. Por tanto, creo que va a ser un mercado con notable estabilidad en cuanto al volumen de compraventas en el ámbito del sector de obra nueva. Y en cuanto al comportamiento del precio, luego nos hablará Mónica de todo lo que es la vivienda nueva, pero es que la innovación está tan intensamente presente en el sector de obra nueva que cada vez el mercado de vivienda nueva es distinto o más distinto de la vivienda usada. Es decir, que tiene que ver en el sentido que los dos son vivienda, pero realmente las características que aporta la vivienda nueva frente a la que es a la vivienda usada, pues cada vez son más diferenciales, ¿no? Tienen también los datos de viviendas iniciadas y viviendas terminadas y claramente pues se ve un alineamiento de los datos en cuanto a todo el ciclo inmobiliario de lo que se visa, lo que se inicia, lo que se termina y lo que se vende. Tenemos el problema habitual de los costes de construcción como consecuencia del incremento del coste fundamentalmente de la materia prima y de la mano de obra, pues el problema que bueno, pues existe en cuanto al interés o no de dedicarse laboralmente a estar en el sector de mano de obra, que empuja hacia arriba los costes laborales. El sector de obra ha bajado un poquito el coste de la materia prima, pero claro, estamos un poquito dentro de lo mucho que subió durante los últimos 3 años, ¿no? En consecuencia, pues seguimos con unos costes de obra importantes, ¿no? Bien, para terminar, pues los fundamentales, siguiendo pues la frase de mi querido profesor Fernando Mercadal de ideas pocas pero claras, ¿no? Los fundamentales, ¿no? Es decir, vamos a resumir en una sola pantalla pues esos aspectos que no son propiamente el mercado inmobiliario, pero nos influye, ¿no? El contexto socioeconómico, ¿no? Bien, he traído 6 variables, 4 están en verde, 2 están en rojo, o sea, 4 las veo positivas, 2 en negativas. ¿Cuál sería el resumen de todo? Pues que las que son positivas cada vez son menos positivas, pero también las que son negativas cada vez son menos negativas, y me explicaré. Bien, la población es fundamental. Acabamos de actualizar las series de población del Instituto Nacional de Estadística y hay buenas noticias en el sentido de que seguimos creciendo. En Aragón crecemos en número de habitantes y al final, cuando hablamos de mercado de viviendas, se trata de viviendas para residir personas y por tanto la dimensión en cuanto a las personas que estemos en un ámbito territorial determinará la dimensión del mercado. Cerca de 10.000 personas más en el último año de habitantes en nuestra comunidad autónoma, pues es un signo favorable, ¿no? Por otro lado, seguimos con un crecimiento económico cada vez más débil, pero seguimos creciendo, con lo cual, pues bueno, hay una contribución favorable a lo que es el comportamiento del empleo. Miremos los datos donde los miremos, es decir, si cogemos la EPA, número de ocupados, si cogemos la afiliación a la seguridad social, pues seguimos creciendo, máximos de los últimos años. La tasa de paro, seguimos bajando. Desde 2008 no teníamos una tasa de paro en nuestra comunidad autónoma tan baja. Bueno, pues son datos positivos. Crecemos menos en empleo de lo que crecíamos antes, pero seguimos en un tono positivo. Los salarios también siguen creciendo, los niveles salariales al final determina la capacidad de aproximación al mercado inmobiliario, ¿no? Bien, ¿dónde está lo negativo? Bueno, pues desde el punto de vista de la inversión, pues una parte de las compras de vivienda durante los últimos años eran con finalidad de inversión y de alquiler, y esa inversión hacia la vivienda puede ir yéndose a otros mercados. El mercado de renta fija está otorgando unas rentabilidades importantes, próximas al 4%, los bonos a 10 años, las letras, tal, ya hemos visto todas las imágenes del Banco de España, gente haciendo fila y tal. Y bueno, pues eso al final influye en dónde decides poner el dinero, ¿no? Y ahí pues la situación no es favorable para el mercado inmobiliario. Ya el crecimiento del precio de la vivienda está por debajo de la rentabilidad de la deuda a largo plazo, ¿no? Y por otro lado, los tipos de interés. Hemos tenido un repunte de la inflación todavía muy alejado de lo que tuvimos en su momento. Los tipos de interés, pues bueno, parece que el ciclo de tipo de interés sigue estando pues donde estaban lógicamente o ligeros crecimientos de tipo de interés, pero bueno, la política de tipo de interés por parte de los bancos centrales parece que ya muestra un cierto agotamiento o fin de ciclo alcista de
de tipo de interés. Por tanto, desde ese lado, pues no creo que vayamos a tener noticias negativas o intensamente negativas como hemos tenido durante el último año y medio, ¿no? Por tanto, vamos a una dinámica de mercado de corrección en cuanto a actividad, de corrección en cuanto a precios, pero bueno, bajo mi punto de vista, con un destino a una dimensión del mercado similar a la que tuvimos durante los años 2017-2019, que veníamos de recuperarnos desde 2013-14, que es donde tocamos los máximos. Para mí no es una situación preocupante, sino peor de lo que hemos tenido en ese periodo excepcional del 21-22. Pues nada, esta es la visión que quería trasladarle de los datos. Paso a Mónica. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros para esta presentación de este informe. Nosotros queríamos poner la nota no tanto numérica, sino las tendencias que tiene ahora mismo la construcción. Sabemos que el mercado inmobiliario es un mercado de tendencias. Cuando vemos un edificio, vemos, sin tener más archivo documental, simplemente con verlo, ya lo situamos en un contexto dentro de los años. Podemos ver un edificio ladrillo caravista y situarlo, pues esto es del año 70. Entonces, la tendencia que ahora mismo nos encontramos en el mercado, que además está en casi todas las promociones, viene a ser la misma. Lo que es la memoria de calidades, pues veríamos que se hacen de estructura de hormigón. La envolvente de las fachadas mayormente se hace de fachada ventilada, de SATE. SATE es el aislamiento térmico por el exterior. Las cubiertas normalmente son cubiertas planas. Los acabados interiores de grés porcelánico. Las tabiquerías son tabiquerías de pladur. Carpintería exterior de aluminio o de PVC. Y vemos que sigue teniendo mucho peso el tema de las instalaciones. Entonces, dentro de las instalaciones, en la memoria de calidades, en casi todas nos encontramos una climatización con suelo radiante refrescante, la ventilación con recuperador de calor de doble flujo y para el agua caliente sanitaria, la aerotermia. Atrás se ha quedado dentro de todo esto, pues las viviendas con radiadores o las calderas comunitarias. Poco a poco cada vez va siendo más individual y se han quedado otros materiales. Entonces, como digo, las tendencias que ahora mismo nos encontramos en la mayoría de las promociones de obra nueva son las mismas. Entonces, lo que diferencia es la situación donde está colocada la promoción, la calidad con la que se construya y, bueno, pues las calidades dentro de los materiales que se están utilizando. Estamos viendo que el tema de las instalaciones tiene muchísimo peso porque cada vez pues, queremos los edificios como más inteligentes, entonces queremos que esas instalaciones pues, cada vez tengamos mayor control sobre ellas. Pero esto es algo que es una tendencia que va más a largo plazo. En estos momentos todavía esto no se ha metido en el mercado. La certificación energética de los edificios que se construyen ahora mismo son todos de tipo A, que lo marca la normativa del Código Técnico. La certificación energética hace referencia a la demanda de la calefacción, la demanda de la refrigeración y la emisión de los gases de CO2. En estos mapas podemos ver que en los barrios nuevos, si veis, está la regla donde los verdes son de tipo A y cuanto más el color más intenso, más rojo, son peores los edificios. Entonces, en los nuevos barrios vemos como ya casi todos los edificios son de tipo A y en los barrios antiguos vemos que casi todos los edificios pues, aparecen en letras peores con certificación energética peor, que serían los naranjas y los rojos. Aquí, claro, hay que interpretarlo de manera que lo que nos está demostrando aquí son los edificios, no las viviendas. Entonces, cuando dentro de un barrio tradicional vemos que hay un edificio verde, esto es porque realmente se ha rehabilitado todo el edificio. Se supone pues, que ahí los propietarios se han puesto todos de acuerdo, han hecho una rehabilitación, incluso si han conseguido fondos que ahora mismo hay para rehabilitar, pues vemos que se ha rehabilitado todo el edificio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor vemos edificios con una certificación energética muy mala, pero dentro de esos edificios hay viviendas que sí que tienen una certificación mejor, que serían de tipo A, pero ya viviendas concretas.
Cuando se rehabilitan los pisos individualmente, se puede llegar a subir 1 o 2 letras dentro de esta regla, pero no se puede conseguir un edificio con una calificación energética muy alta, debido a que para ello hace falta actuar en la envolvente, que normalmente es lo difícil de actuar en las rehabilitaciones. En la envolvente por el exterior hay que poner de acuerdo a todos los propietarios, como decía, o incluso en las instalaciones, porque los edificios antiguos suelen tener instalaciones comunitarias y entonces, si no se modifican esas instalaciones y se pasan a individuales, pues conseguir una mejor calificación energética es bastante difícil. Por otro lado, me gustaría también hacer referencia a las certificaciones de sostenibilidad que hay en el mercado. Se habla mucho de Passive House. Aquí tenemos los datos de cuántas viviendas no, cuántas promociones Passive House hay ahora mismo. En Madrid hay 47 promociones Passive House o edificios. Ahí entran todos, tanto vivienda unifamiliar como vivienda colectiva. En Aragón estamos en 37 promociones, que bueno, pues estamos en el segundo lugar. Por detrás de nosotros está País Vasco y Cataluña, que siempre decimos que tienen muchas promociones, pero cuando vemos los datos, pues vemos que bueno, en segunda posición estamos en Aragón. En este mapa de España es por hacer un poco de referencia a donde salen los puntos amarillos, es donde mayor concentración de edificios passive hay. Como vemos, es en la zona norte, central y zona norte. En el sur no se utiliza este tipo de certificación. La certificación Passive House, para aquellos que no sepáis qué es una certificación energética. Lo que nos está certificando es lo que os comentaba antes, de que son edificios muy eficientes energéticamente, que no quiere decir que tengan otras medidas de sostenibilidad, pero sí que son eficientes energéticamente. Entonces, bueno, pues por ver un poco cómo estamos, la tendencia dentro de este año es que en Aragón solamente tenemos 3 certificaciones Passive House, solamente se han certificado en este año 3 promociones, frente a las 9 certificaciones que tuvimos el año anterior. Y este certificado empezó a ponerse en España desde en el año 2014, pues entre los años 2014 a 2021 hemos tenido 25 certificaciones. Entonces vemos que la tendencia cada vez es a certificar menos. Eso no quiere decir que los criterios Passive House, que son 5 criterios, que son un buen aislamiento térmico, una buena hermeticidad al aire, unas buenas carpinterías, un buen acondicionamiento del edificio, que los criterios sí que se están haciendo, pero no se llegan a certificar los edificios. Y después, por otro lado, están otro tipo de certificados de sostenibilidad, que serían, pues, existen en el mercado otros que no hacen referencia solamente a la eficiencia energética, sino también a temas de sostenibilidad, que serían certificados verde o BREEAM. Los certificados verde, esto es algo que apuesta la administración normalmente por estos certificados, pero no se utilizan tanto en viviendas. Entonces sí que tenemos certificados, pero en otro tipo de edificaciones que no sean residencial. Y el certificado BREEAM, también podemos ver que los datos ahora mismo, promociones certificadas en Zaragoza en estos momentos de este año del 2023, hay 2 certificaciones en proceso de 2 promociones, y hay 2 que se han certificado ya con una calificación de muy bueno. Esto se va consiguiendo unos puntos, en función de los puntos que se consigan, pues es correcto, bueno, muy bueno, excelente. Pues ahora mismo vemos que en Zaragoza simplemente hay 4 edificios, frente al BREEAM que hay de vivienda en toda España, que son 756. Bueno, son datos que nos aportan un poco ver la visión de las tendencias que tenemos ahora mismo en Zaragoza, que de Passive House tenemos bastantes edificios certificados, y de BREEAM y de verde, pues cada vez menos. Los edificios de la administración, que la administración pone en alquiler, intenta que tengan alguno de estos certificados, bien Passive House, bien BREEAM o bien verde, pero en el tema particular
esto todavía no se ha sentado. Y después quería hacer también un poco de un repaso de los requerimientos que últimamente nos están pidiendo en obra nueva. Cada vez se exige más un excelente aislamiento térmico y acústico, unas buenas medidas de hermeticidad y se tiene muy en cuenta la calidad del aire. En casi todas las viviendas se está pidiendo que tengan piscina y zonas comunitarias. Y lo que no se está todavía haciendo en la construcción en estos momentos, que sí que en otras poblaciones sí que se oye más, es la construcción en madera. Ahora mismo no hay ninguna promoción en Zaragoza con estructura de madera en vivienda colectiva. Sí que hay en viviendas unifamiliares, pero en vivienda colectiva no la hay. Tampoco vemos cubiertas ajardinadas en gran medida, ni fachadas de jardines verticales, que también en otras poblaciones, tanto de España como de Europa, pues se les está dando importancia a estos sistemas constructivos. Y después, bueno, remarcar que otras tendencias que nos estamos encontrando últimamente en este sector es hacer los proyectos de una manera colaborativa. Los proyectos colaborativos quieren decir que tanto el promotor como los proyectistas, como la constructora, se ponen a trabajar desde el primer momento conjuntamente, y esto hace que los precios puedan estar como más controlados desde el primer momento que se proyecta el edificio. Entonces, bueno, que a lo mejor las tendencias a las que tenemos ahora, pues ya no solamente a acabar un proyecto y que se le ponga precio y salga al mercado, sino que ya desde el primer momento pues tenemos esos costos más controlados y podemos hacer un tipo de promociones u otro. También se está trabajando mucho en innovación con modelados en entornos BIM, que son en 3 dimensiones, teniendo todos los datos metidos para estar controlando todo el proceso de cantidad de materiales que entran, la cantidad de mano de obra, tener las mediciones exactas, incluso utilizar ese modelo en 3 dimensiones para hacer un mantenimiento del edificio, porque lo que hacemos es, a la hora de proyectarlo, sí que vienen definidos todas las instalaciones, toda la arquitectura y toda la estructura, pero también llevar al final cómo se ha construido y llevar esos trazados que ha seguido en la construcción, llevarlos al modelo final para que el mantenimiento, tanto los administradores como las comunidades de propietarios, puedan tener un mejor control de su edificio. También poco a poco, lo que comentaba antes Luis, cada vez hay menos mano de obra cualificada, entonces se tiende más a la industrialización y hacer las cosas lo máximo posible en taller. En estos momentos sí que hay alguna fachada prefabricada y sí que se están incorporando cada vez más baños prefabricados, que los baños es donde llevan más instalaciones, entonces esto se lleva a la obra para intentar que poco a poco se utilicen que se realicen más todos los elementos necesarios de la construcción en taller, y en obra, pues que cada vez que hay menos mano de obra y menos cualificada, pues hacer lo mínimo posible. Entonces, las tendencias a largo plazo sí que van a ser de innovación, de industrialización y de utilización de otros materiales, pero que en estos momentos, como os he comentado, casi todas las promociones que tenemos aquí ahora mismo tienen prácticamente la misma estética y las mismas memorias de calidades. Entonces, como decía también Luis, es distinto el comprador que está buscando una obra nueva, ya sabe lo que hay. Sin embargo, en la rehabilitación, pues claro, nos encontramos que en la rehabilitación se puede adecuar mucho más las características de la vivienda a las necesidades de cada una de las personas. Es cierto que las certificaciones energéticas son mucho más bajas y hay que meter mucho más dinero en esas rehabilitaciones. Entonces, bueno, pues hay mercado para todo, ¿no? De obra nueva que te lo dan todo acabado y que quieres algo como muy, muy novedoso, muy nuevo, con lo que te están ofreciendo los promotores, o comprar una vivienda y hacerte tú tus propias modificaciones. Bueno, en principio eso es todo. Bien, buenos días. Apasionante los temas que comenta Mónica. Verdaderamente, yo diría que en estos últimos años, en tema de obra nueva, hemos avanzado más que en decenas de años anteriores. Aparte de todo lo que ha comentado,
realmente de ahorros energéticos, eficiencias, etcétera, pero es también el confort que da este tipo de vivienda, ¿verdad? Lo agradable que se está en ellas. Bien, bueno, vamos a ver. Luis titular el resumen que nos prepara siempre y que es ilustrativo 100%. Dice, el cambio de ciclo inmobiliario se consolida. Bueno, yo diría que sí, que vale como titular, estoy de acuerdo, pero un poco atenuado. Yo creo que llevamos ya tiempo esperando qué pasa, van a bajar los precios, baja el número de compraventas. Sí, todo esto está sucediendo, hacía meses ya que lo notábamos en las oficinas de venta, notábamos ya una cierta parón, pero claro, volvemos a lo que hemos comentado, ¿no? ¿En comparación con qué? En comparación con 2015, pues no, estamos bien. En comparación con 2021-2022, evidentemente no es el mismo número de compraventas. Todo esto lo estamos notando. Sobre todo en vivienda usada, que es quizá lo que más tocamos las agencias inmobiliarias, pues claro, evidentemente los tipos de interés han sido un peso importante y esto ha hecho limitar bastante la capacidad de compra de las personas, a pesar de que la banca, y luego David nos lo dirá, de verdad, está ayudando en este sentido bastante y está poniendo una serie de tipos fijos bastante interesantes, o sea, no del 4 ni del 4,5, sino luego nos lo explicará David, pues hablando del 2,5, del 2,80, por ahí, que ya vamos a decir que sobre todo los primeros años, que es el esfuerzo mayor de las familias para comprar una vivienda, pues tienen todavía unos tipos bastante atractivos. Y como también ha comentado Luis, vamos a ver, yo creo que ya hemos llegado al tope de precio, o sea, del precio del dinero. Creo que ahora no sé si bajará mucho o no, pero parece ser que ya no va a subir. Entonces ya es un tema importante. Cuando no sube solamente puede bajar, ¿no? Entonces es un tema muy interesante y esto realmente es importantísimo para las familias, porque tenemos que ver que ya no es solamente la subida de la cuota hipotecaria, sino todo lo que afecta a una economía familiar, la subida de la energía, la subida de la gasolina, la subida de la cesta de la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que la economía familiar pues realmente se resienta y que las decisiones de compra pues vamos a decir sean un poco más lentas o con más precaución, ¿no? Antes venía y con un amigo que está por ahí sentado con vosotros, me decía, dice, hombre, también ya seguro que se empezará a haber una demanda embolsada de que está pendiente de decisiones. Pues sí, pues también. ¿Por qué no decirlo? Los años electorales, y Luis lo sabe que lleva muchos años haciendo esto, los años electorales, los años de incertidumbre política tampoco son buenos para esto. O sea, todo esto se nota. La incidencia sociopolítica también las notamos en el número de transmisiones. Parece ser que cuando todo está más o menos tranquilo es cuando uno decide a dar pasos importantes como es el cambio de vivienda o la compra de vivienda. Entonces, todas estas cosas que están ahí un poco en el ambiente hacen que, bueno, pues que el número de compraventas se esté reduciendo un poco y el interés por la vivienda, pues también. Pero insisto, no quiero repetirme porque Luis, como siempre, lo hace perfectamente, pero estamos sobre 11 viviendas cada 1.000 habitantes y año. Entonces, esto sigue siendo unas cifras magníficas, sigue siendo unas cifras estupendas. Otro tema que para mí es muy importante y que David luego nos lo aclarará, todavía en Aragón no llegamos al 30% del esfuerzo de la familia en la cuota hipotecaria. Es un tema importantísimo. Para los más jóvenes os recuerdo que llegamos al 40 o por ahí, ¿no? Más del 40 en Aragón, en la época del 2006, 2007, 2008. Entonces todavía esto es muy, muy interesante de pensar, ¿no? En cuanto a la tipología de viviendas, bueno, pues aquí evidentemente, si tenemos una menor capacidad de endeudamiento, pues tendemos a una vivienda más pequeña. Pero también está lo que hablamos muchas veces en nuestras oficinas, se da el cambio de vivienda, o sea, el que vende una vivienda para mejorar en una vivienda más grande o mejor situada o con más comodidades, ¿no? Entonces, bueno, también eso sigue funcionando. En cuanto a vivienda unifamiliar, vamos a decir que hay muy poca oferta de buena nueva de vivienda unifamiliar, muy poca, porque al hacerse poco, pues
vamos a decir que cuarte y poco más en la provincia de Zaragoza se hace en vivienda unifamiliar. Luego también eso influye, ¿no? Que el número de transmisiones de vivienda unifamiliar, pero sigue habiendo cierta demanda y cierto interés por este tipo de viviendas. Y como bien decía Mónica, pues los temas de terrazas, los temas de zonas comunes, piscina, todo esto sigue influyendo en el... la gente prefiere este tipo a pesar de que hayamos superado el COVID, ¿no? Pero ya pues se metió un poco en nuestra desideratum el poder tener unas zonas verdes, el poder tener terrazas y demás, y es en un clima como el nuestro, no muy propicio a las terrazas, pues hasta hace unos años prácticamente no se pedían y ahora pues se siguen pidiendo, ¿no? Estos espacios libres, estas terrazas, etcétera, ¿no? Me hacía gracia cuando explicaba a Mónica el tema de que las calificaciones energéticas y los edificios así se dan en las zonas del centro, y en una zona como la nuestra, evidentemente tenemos un clima duro. Aquí sabemos que a pesar de que estemos en una temperatura estupenda, todos sabemos que nos viene, que tarde o temprano llega el frío, llega el viento, etcétera, y entonces es lógico que nos preocupemos mucho más por esto que otras comunidades como es el sur o como es el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Entonces todo esto es así. Yo también creo que a pesar de todo, pues se va a tender a un urbanismo de rehabilitación. Tenemos un parque de viviendas muy antiguo y en muchos casos no se podrá acometer estas reformas en toda la comunidad, pero sí que por lo menos las personas en las viviendas que se van comprando están preocupadas por el aislamiento energético, por el aislamiento térmico y acústico y por lo que es el ahorro energético, ¿no? Y el confort, que es lo que al fin y al cabo se logra. Evidentemente no se podrá cambiar una fachada, no podré aislarme del piso de arriba o de abajo, pero sí que por lo menos en mi vivienda acometer las reformas oportunas para esto. Bien, otro tema que no quería dejar de lado es el tema del alquiler. Sigue siendo preocupante el alquiler, falta de oferta de vivienda asequible en alquiler. Esto es un tema que lo seguimos teniendo. La ley de vivienda no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Hay muchas personas que han decidido apartar del mercado de alquiler su vivienda por la incertidumbre e inseguridad jurídica que produce esta ley. Y esto realmente es así. Necesitamos vivienda asequible. Todavía tenemos unos precios razonables en relación a otras comunidades. Una ciudad de Zaragoza sobre 9 euros el metro cuadrado. No vamos a decir que no es preocupante, pero sí que, sobre todo, si pensamos en personas jóvenes, los sueldos actuales pues difícilmente se encuentran viviendas por debajo de 600, 700, 800 euros, y eso en los salarios, como digo, para personas jóvenes son cifras muy altas, muy altas. También estos trimestres pasados teníamos bastantes compras al contado. Ahora nos dirá David cómo va esto, porque seguía habiendo bastante inversión en vivienda. Evidentemente, estas dudas sociopolíticas y económicas hacen que quizá haya bajado un poco la inversión, pero cuando decimos que los tipos han subido y que por consiguiente se remunera el dinero más, pero también tenemos que ver un poco la otra cara de la moneda, la inflación, ¿no? La inflación hace que evidentemente esa inversión nos cubra un poco y nos ponga a salvo de esa inflación, que también hay que tenerlo en cuenta en la rentabilidad, no solo la rentabilidad pura de la vivienda, sino la posible plusvalía que pueda tener al cabo de los años, ¿no? Bien, yo creo que estamos ante un mercado un poco incierto. Vamos a ver un poco las variables que se van produciendo en los próximos trimestres, pero creo que todavía no tiene que ser ni preocupante ni en el número de compraventas ni en precios, que está habiendo pequeños ajustes, pero bueno, creo que hay que estar un poco expectante lo que puedan pasar los próximos trimestres. Muchas gracias. Paso la palabra a David. Hola, buenos días a todos. Normalmente es mi compañero Jorge Aguerri el que suele venir a estas presentaciones, ¿vale? Él es jefe del riesgo promotor de concesión en el banco y yo soy el responsable de la venta de viviendas y de activos adjudicados en el banco. Entonces, si me lo permite Luis, aparte de daros las cifras,
tenemos mucha información también del tema comercial y podré daros también alguna pincelada, sobre todo a nivel o en clave nacional, ¿vale? David Glaría, creo que además me habéis actualizado ya, que no estaba Sí, actualizado, sí, me parece que me habéis... Glaría. Glaría. Eso es, bueno. Coincidir con lo que ha dicho Luis al principio, con ese descenso de viviendas. Nosotros, en la cartera nuestra y en general en otras carteras, porque nosotros tenemos un servicer, como todos los bancos, que nos gestiona y nos comercializa los activos, ¿vale? En nuestro caso, nos lo lleva Intrum, que si estáis un poco al tanto, ahora mismo se ha hecho prácticamente con casi todo el mercado de los servicers en España, ¿vale? Con la compra de Haya y con la cartera de Servihabitat. Entonces, tenemos mucha información y mucho dato con ese servicer, porque claro, ya no solo nuestra cartera, que ahora puede ser un 7% de todas las que lleva, sino de todas. Entonces, por eso os digo que en clave nacional nos puede ser muy útil para dar cifras y compararnos con las de Aragón, que realmente con lo que hemos expuesto yo creo que podemos estar tranquilos porque estamos mejor que en el resto de España, ¿vale? Entonces, Luis ha dicho lo de las ventas, que en el último trimestre que habían bajado creo que un 20 y algo las transacciones, un 20 y algo por ciento. Nosotros este año, y eso que nuestro ticket es solo de vivienda prácticamente usada, ¿vale? O sea, ningún banco ahora queda vivienda nueva, ¿vale? La vivienda nueva, si se tienen que hacer 200.000 viviendas, solo se hacen 100.000. O sea, hay una crisis de oferta brutal. Y es verdad, ya lo hemos visto con lo que ha dicho Mónica, que está súper polarizado el tema de vivienda usada con el de nueva por la calidad. O sea, la vivienda nueva que se hace ahora es buena y está muy distante de lo que puede ser ahora la vivienda usada. En el 2007 las promociones no eran ni mucho menos lo que se hacía como lo que se hace ahora, ¿vale? Entonces, en la obra nueva no va a haber problemas. O sea, es que si es que no va a haber problemas, pero de oferta. Cualquier promoción que se saque y con las calidades de eso y los precios más o menos de ahora, se vendería, ¿vale? En el tema de vivienda usada, nosotros en lo que llevamos de año, llevamos, y a nivel de todas las carteras, prácticamente las mismas ventas, incluso un poco más que el año pasado, ¿vale? Que en el 2022. Pero sin embargo ahora, en esto, octubre, noviembre, sí que, por darle el dato un poco online, sí que se ha notado un descenso y más o menos en esos porcentajes. Cuando digo un descenso ya no solo en las compraventas, sino en las visitas a las viviendas, pero también notaros en las ofertas que hacen, incluso en los leads, ¿no? En las entradas en los portales. Entonces, es verdad que ahí sí que se ha notado, bueno, pues un poco de incertidumbre y un poco de bajón en todas las carteras y a nivel nacional. Pero hasta ahora, desde luego, en el año, las ventas han ido, te digo, incluso un poco mejor, ¿vale? Por entrar un poco en el tema ya de los hipotecarios, la primera pantalla a mí ya me sorprende y nos da tranquilidad, ¿vale? Porque estamos, si los bancos endurecéis, no dais préstamos, tal cual, pues hombre, que ver el porcentaje. Ya vemos que, bueno, en Aragón se han hecho 11.000 hipotecas, ¿vale? Hay un descenso del 10%. Bueno, también el descenso en las ventas y es verdad que puede haber un descenso en las concesiones. Pero fijaos, sobre todo en Zaragoza, ese 82% de porcentaje de viviendas financiadas. En la cartera que os digo ahora mismo de Intrum, es verdad que es de segunda mano y la primera mano viene más financiada, pero en la cartera veníamos de un 60-40. 60 financiadas, 40 al contado. Y este año se ha invertido. O sea, estamos en un 60 al contado y un 40 financiadas. Sin embargo, aquí en Zaragoza, fijaros, estamos en un 82%. En general, con Cosquiteruel un 73%, que podría estar más cercano un poco a lo que viene siendo la media, pero que es un porcentaje muy, muy elevado, ¿vale? El endeudamiento por metro cuadrado, pues bueno, el interanual ya lo veis, no ha variado mucho, ha subido un 1,29, pero claro, es que ningún parámetro ha variado, ¿no? O sea, tampoco ha subido el precio de la vivienda, el euro metro cuadrado, el endeudamiento pues más o menos habrá estado concediendo los mismos porcentajes, con lo cual no tiene por qué subir mucho y de hecho fijaros las curvas lo planas que están. Si vamos a viviendas con menos metros cuadrados y a lo mejor se extienden un poco más, esto podría subir, pero realmente no creo que lo haga, ¿vale? Sigue eso bastante plano. Endeudamiento por vivienda.
Si ha dicho Luis que el ticket era de 130.000, ticket medio de vivienda, que es alto, pero que la verdad que es que en Aragón y en Zaragoza en concreto, para ser la cuarta ciudad de España, el precio está muy moderado, o sea, comparados con cualquier otra ciudad por arriba o por abajo, y el precio de la vivienda es mucho más elevado. Aquí todavía está más o menos controlado y nada que ver en ningún sitio con los precios, desde luego, del 2007, ¿vale? Estamos muy lejos. Entonces, una variación trimestral del 8,97, entrar un poco más alta, bueno, del 5,33, que sí que es verdad que va subiendo un poquito esa línea, pero tampoco lo veo escandaloso, ¿no? Y veis que el porcentaje de concesión con respecto al ticket de los 130.119, que se da un porcentaje importante de vivienda, o sea, de financiación, ¿vale? No estaríamos en el 50%, estamos en un porcentaje alto. Los tipos, que antes lo comentaba Fernando, es verdad que yo creo que estamos, la banca en general, ayudando con los tipos. Es verdad que aquí en el gráfico, si veis el trimestral, bueno, el tipo fijo 3,54, tipo variable 2,78, y es lo que tipo más bueno, ¿no? El 2,78 son los tipos de arranque, ¿vale? Si en el variable el arranque más o menos dura 1, 2, 3 años, puede variar. Claro, el Euribor ahora está al 4. Si le sumas un 0,60 con la hipoteca bonificada y tal, te irías al 4 y pico en un variable. Pero de momento en un arranque estamos en el 2,78 y en tipo fijo un 3,54, que podríamos estar incluso en un 3,40, que no está nada mal. Luego en la siguiente slide os lo cuento también, porque sí que las hipotecas mixtas es lo que ahora está, digo, triunfando, pero es que la verdad es que es una ayuda y te permite jugar bastante y reducir bastante el impacto de este Euribor, que está al 4%, que es una barbaridad, sobre todo de donde venimos, ¿vale? Entonces, bueno, tipo fijo, tipo variable. Ahora os hemos marcado un poco, dice, bueno, en interanual estaba en un 62,37, fijo variable, y ahora nos hemos ido a un 54,45. Bueno, pues es vamos a decir que es una preferencia por el variable, que hemos visto antes, que era del 2,77, pero solo en los primeros años. Pero aquí sí que quería detenerme por eso, con el tipo mixto, ¿vale? En tipo mixto podemos estar haciendo no arranques, sino tramos fijos de 10 años con el 2,70. Esto es fabuloso, aunque luego te vas al Euribor más 1. De aquí a 10 años, Dios dirá, incluso muchas hipotecas pues se podían incluso hasta renegociar. Entonces, dar un plazo de 10 años con ese tipo de interés ya asegurado, 2,70, 2,80, pues como decíamos antes con Fernando, yo creo que es una ayuda a la compra de vivienda bastante importante, ¿vale? Y yo creo, hablo un poco de la experiencia de Ibercaja, pero que los bancos en general se está haciendo así. Plazos de contratación sí que están un poquito más al alza, pues ese esfuerzo requiere a lo mejor muchas veces, pero no es material. Ya vemos, interanual 1,37, 4,59, no creo que sean alzas a tener en cuenta, por lo menos en los plazos. Hemos pasado de 25 a 30 años, o hipotecas que hemos llegado a ver en el 2007 de 50 años, de 40 y tantos años. Estamos muy razonable. La cuota hipotecaria, a ver, aquí el tema del tipo de interés es lo que marca todo, ¿vale? Y aquí es verdad que sí que ha subido mucho, y entonces pues la cuota hipotecaria sube, ya lo veis en el interanual, un 13,39%. Y eso que aún quedaría, vamos a decir, en revisión de tipos como una segunda vuelta, incluso puede ser un poquito más dañina. No es una barbaridad, pero sí que es importante, y esto sí que nos marca en temas de concesiones y en temas al final de esfuerzo de las familias. Yo esto es lo que más me impacta de aquí en Aragón, que lo has dicho antes, lo ha dicho Fernando, que, oye, el trimestral, ratio respecto al coste salarial, vale, 28%. Ahora mismo, el ratio de esfuerzo, ¿vale?, que las entidades financieras, también hablo ahora a nivel en clave nacional, ¿vale?, el ratio de esfuerzo no debería de pasar el 35%. Y en España estamos en el 38-39%. En Aragón, el 28%. Esto es clave. Quiero decir, las entidades financieras no hemos variado los criterios de concesión de un préstamo. No varían, pero dentro de esos criterios, finalidad, compensaciones, cobertura y garantías, ¿vale? Claro, lógicamente el ratio de endeudamiento, si sube el tipo de interés,
tu esfuerzo como familia con respecto, porque los salarios no han subido al mismo ritmo. Por lo menos el mío no ha subido al mismo ritmo que está subiendo los tipos de interés. Entonces, ese ratio, lógicamente, de esfuerzo va a subir. Que esté aquí en Aragón en el 28%, pues nos tiene que dar mucha tranquilidad. Pero la clave para las futuras concesiones en los préstamos está en esto y en la nueva ley de vivienda. Porque la nueva ley de vivienda sí que perjudica las garantías del banco. Yo aquí ya te digo que estaría muy tranquilo de momento. Ya veis la variación apenas pues bueno, del 2,2, siendo lo que han subido todas las cuotas de los préstamos por culpa del tipo de interés, me parece casi no subir nada, sinceramente, para lo que podía ser y que ya se tendría que notar con esos 6 o 7, 8 meses de subidas de actualizaciones a tipos altos. ¿Vale? Creo que... bueno, las otras no. Vale. Muy bien.